Dios les bendiga, Dios les guarde. Te habla tu amiga Lisa Alvarado de este podcast, una entrevista que transforma. Así que en esta noche tenemos el privilegio de entrevistar a una gran sierva del Señor, a la pastora Mariel Rivera. Mariel Rivera. Así que saluda. Dios les bendiga a todos los que más tarde también nos van a ver por este medio, por este podcast. Agradecida, Lisa, agradecida. Es una experiencia nueva para mí. Nunca había tenido la oportunidad de realizar un podcast con nadie, pero sí he tenido las oportunidades, ¿verdad?, de predicar por los medios, eso sí. Amén. Gracias. Ok, pues nada, pues vamos a comenzar, ¿verdad?, de hablar un poquito quién fue Mariel antes de ser pastora. Aleluya. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue tu juventud? Y si tú te criaste completamente en el Evangelio o era anteriormente de la iglesia tradicional como tal. Mira, Lisa, vengo de la iglesia tradicional, pero con experiencias desde pequeña de que la gracia de Dios nos persigue. Amén. Ciertamente la gracia me perseguía desde, no sé, quizás 7, 8 años, donde tenía experiencias cercanas con Dios y no las podía comprender. Sí, más tarde, cuando llego al Evangelio, pude entender. Mi abuela era cristiana. Amén. Mi abuela vivía a unos pasos de mi casa. Mi abuela servía en Defensores de la Fe. Ella ya falleció, pero ella le servía al Señor en Defensores de la Fe, donde pastorea nuestra hermana Ica, la reverenda María Isabel Burgos. Que todavía al día de hoy, cuando ella me observa, me dice ¿verdad? La bendición que Dios tenía y la palabra que Dios le había dado a la sierva de tu abuela. Se llamaba, le decíamos Mamagina. Dios las cumplió. Dios las cumplió porque tú eras su nieta, tú eras todo para ella. Así que ciertamente era la misma gracia de Dios persiguiéndome, no me soltó. Como dice el salmista, que mi embrión vieron tus ojos. Amén, así. Y en tu libro estaban escritas todas las cosas que tenías preparadas para mí, aunque uno haya huido por mucho tiempo, porque ciertamente en mi juventud, a los 14 años conozco al Señor, a los 16 soy bautizada, ciertamente por la reverenda Lourdes Meléndez y por la reverenda María Isabel Burgos, en la iglesia Defensores de la Fe, donde mi abuela había sido miembro durante mucho tiempo. Una experiencia a los 16 años inolvidable, algo que marcó ciertamente fue no solamente la experiencia de bajar a las aguas y de poder públicamente certificar, ¿verdad?, delante de muchos testigos, que yo anhelaba una nueva vida en Cristo Jesús, sino que también el Espíritu Santo me visita. Yo creo que ese anhelo de cuando bajamos a las aguas, quizás todos los tenemos, ¿verdad? O quizás todo creyente que llega a este camino lo anhela por primera vez. Y esa experiencia de a los 16 años, el Espíritu Santo me visita también en pleno bautismo, recibo las lenguas, esa experiencia fue gloriosa y pude experimentar que ciertamente me enamoré de aquel que me estaba persiguiendo desde pequeña. Wow, qué bello, ¿verdad? Qué hermosa experiencia. Sí. Y luego de ese proceso ¿verdad? De esa experiencia hermosa que tuviste a tus 16 años, ¿cómo cambió la vida de esa joven? Mira, Mariel atraviesa por un divorcio donde a los 19 años me aparto del Señor. Entre los 19 y 21 entraba y salía. El que ha tenido esta experiencia, ¿verdad?, de estar como en dos aguas, de tener un pie fuera y otro dentro y de participar de procesos que te turban en tu caminar, puede comprender que
Cuando me aparté, obviamente vinieron muchas consecuencias. Me aparto, mi corazón a endurecerse. Tras de que se endurece, renegaba de Dios. Yo hablaba con Dios, como quiera yo hablaba con Dios. Y yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué permitiste este dolor? Fue un proceso fuerte, fue un proceso duro. ¿Por qué? ¿Por qué Mariel estaba, que te amaba tanto, le decía yo al Señor? ¿Por qué esta que te amaba tanto tiene que estar pasando por este proceso? Que no comprendía hasta que hace 10 meses comenzamos a pastorear y al día de hoy pues puedo comprender que aquello que yo experimenté, aquel dolor que Cristo tuvo que sanar, que Cristo tuvo que procesar y trabajar, era el proceso como de José en la cárcel. Era el proceso del silencio de Dios, era el proceso donde Dios tenía que permitirlo para que cuando yo estuviese en este tiempo, para este tiempo, poder sanar vidas que atraviesan pues por procesos similares, por procesos porque un divorcio es un duelo. Un divorcio es un duelo. La mujer se tiende a sentir rechazada, la mujer tiende a sentir que no vale nada, la mujer tiende a atravesar circunstancias de soledad, procesos dolorosos donde cierra su corazón, donde si ha conocido al Señor, como en el caso mío, reniega de Dios. ¿Qué hace Dios en ese proceso? Dios me despertaba en las noches. Él no dejaba de perseguirme. Me despertaba en las noches. Yo salía llorando. Yo sentía que me hablaba el corazón. Yo despertaba y decía las mismas palabras: es que tú me abandonaste. Es que tú te olvidaste de mí. O sea que a pesar de todas esas circunstancias que yo atravesaba, Él seguía en su misericordia persiguiéndome. Es que la palabra clave era que me perseguía. Exacto, sí. Hubo una ocasión donde recuerdo que me fui al mundo, me fui a las barras, me tomaba prácticamente de jueves a domingo, según nosotros. Según el que lo experimenta, para olvidar. Exacto. Para no pensar. Salíamos, ¿verdad? Fin de semana, y recuerdo que en una ocasión, estando sentada precisamente con una amiga en una barra, estaba tomada y una persona le dice al bartender: dile a ella que venga acá. Yo me acerco a la persona y recuerdo que sus palabras calaron profundo cuando me dijo: tú no perteneces a este lugar. Wow. Yo andaba con mi hijo pequeño, que doy gracias al Señor, que hoy le sirve también al Señor y es parte de este ministerio. Pero me dice: toma a tu hijo, móntalo en el carro y ve a tu casa. Tu familia te espera. Wow. Aquello caló profundo. Yo fui llorando todo el camino y volví a mi misma condición, a decirle: ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Qué tú quieres de mí? ¿Qué tú esperas de mí? ¿Qué tú quieres? Si había un dolor tan grande en mi corazón que no me permitía, no me dejaba como que soltar o reconocer que era Dios persiguiéndome, que era Dios diciéndome: yo tengo un propósito contigo. Yo no me he cansado de perseguirte. Si tú te sientes en el polvo, si te sientes en la ceniza, yo te voy a levantar. Precisamente anoche le decía a la congregación en un discipulado que Jesús mismo dijo que no quebrará la caña cascada, ni se apagará el pábilo que humeare.
O sea, que de esa forma le decía, yo no sé si ustedes aman al Señor como yo lo amo, pero yo sé que yo lo amo porque Él me ama hasta de esa forma, que si a mí lo que me queda es un pequeño humito, mira, cuando uno le explicaba, ¿verdad? Lo que era el pábilo humeante, que es cuando ya soplas lo poco que le queda, se apaga. Y aún ahí el Señor nos está diciendo, yo no me voy a cansar. Amén. Yo voy a levantarte, yo voy a restituirte, yo voy a trabajar contigo, yo te voy a levantar porque yo te amo. Amén, O sea, que su amor es tan grande para con nosotros que aunque lo que quede es ceniza, de las cenizas Él nos va a levantar. Amén, así mismo es, y como tú acabas de decir, que cuando Dios tiene un propósito con Sí. uno, no importa dónde nosotros estemos metidos, Sí, siempre el Espíritu Santo está buscando, está Siempre. ahí cubriéndonos. Y esa experiencia que Eso. te marcó, estando dentro de esa barra, y cómo Dios permitió que esa persona se acercara a ti para hacerte reflexionar y para recordarte que Dios todavía estaba contigo en ese momento. Claro. Que a pesar de que como pasaste el divorcio, que te sentías sola, que tal vez que te sentías que nadie te escuchaba, pero el Señor sí siempre escuchaba ese clamor o esa, quizás, como te digo, como ese reclamo, Señor, porque a mí siempre el Exacto. Señor estaba contigo ahí. Exacto. ¿Y cómo marcó esa vida de Marely? ¿Cambiaste inmediatamente o fue poco a poco ese Mira, proceso? el Señor me persiguió durante mucho tiempo. Tengo 46 años y te estoy hablando que en ese tiempo tenía 20, 21 años. Fue duro para poder volver, porque al dolor se unió la vergüenza, al dolor se unió la depresión. Comencé a convivir con quien es ahora mi esposo, y en medio de esa depresión él me veía tan y tan triste que Dios también usa a una persona para invitarlo a él a la iglesia, porque ya cuando yo digo, bueno, Señor, pues ya es el tiempo de volver, pero no lo hacía. Y como que eso me sumía más y me sumergía más en una depresión, porque no quería tomar el paso, porque no sabía cómo él lo iba a tomar. ¿Cómo lo iba a tomar? Pues porque su vida obviamente viene de la iglesia tradicional, ¿verdad? Una vida marcada del mundo completamente, con pensamientos, incluso a veces nos reímos porque a veces cuando estábamos en el mundo, él me decía, los pastores son así, son asá, son asá. A mí no me presentes un pastor. Yo soy pastora. Sí, no, la iglesia a veces se lo testifico a la iglesia, mire, no haga como el pastor, que el pastor hablaba, que los pastores eran así, que eran asá, y ahora, mírenlo, y él baja la cabeza y dice, ay, Señor. Pero ciertamente, ¿verdad? Pues me avergonzaba, yo decía, ¿cómo voy a regresar? Él no va a querer acompañarme. Y Dios usa a una persona que lo invita para la iglesia y llegamos a la iglesia. Cuando él me dice, me invitaron para la iglesia y esa persona va con nosotros y nos va a acompañar para no ir solo, porque él pues desconocía todo, ¿verdad?, acerca de llegar a la casa de Dios o de llegar a una iglesia cristiana. Y cuando llegamos, quien pasa al frente en el llamado es nuestro hijo de 5 años. Wow. Ángel es el que pasa al frente en el llamado. Primeramente él pasa y como que nos alaba, porque quien pasa, ¿verdad? Está mi esposo llorando, estoy yo llorando y el llamado estaba abierto, pero el nene es el que pasa con ese gozo. Entonces aló a papá y aló a mamá. Y cuando llegamos al frente desde ese día, Lisa, tomamos la decisión allí al frente. Desde ese día el Señor habló a nuestras vidas de una manera especial, cosas maravillosas que tenía para nosotros, propósitos que tenía para nosotros. Claro, no nos contó lo que íbamos a atravesar. Llevamos 12 años sirviéndole al Señor. Amén. Desde ese día la casa comenzó a ponerse en orden.
nos casamos, él pudo, ¿verdad?, ir a las aguas, pudo experimentar, la maravilla y la gloria que nos brinda el acercarnos a Dios. Amén, así mismo. Y cómo, ¿verdad? Lo hermoso es que cuando uno viene a los pies de Cristo nuevamente humillado, Sí, cómo el Espíritu Santo nos transforma, así de cómo quebranta ese corazón herido, cómo lo sana, cómo lo va para poder hoy, como tú dijiste anteriormente, Sí. tú ser testigo y de bendición para otras mujeres Así es. que tal vez van a ver este podcast, mujeres que están pasando quizás por un así es. divorcio, por una soledad, por una traición, por un quebranto. Así es. Y este podcast va a ser de bendición para esa persona. Entonces, Así ¿cómo es. tú le vas qué tú le vas a decir a estas mujeres que van a escuchar este podcast, que están pasando tal vez por lo que tú pasaste? Mira, siempre que leo la palabra, me considero como exactamente lo que hizo Nehemías y lo que hicieron Esdras. Nehemías, cuando llega, que verdad le llega la noticia que Jerusalén estaba en ruinas, que lo que había era ceniza, que lo que había era polvo, dice que Nehemías, su corazón se dolió porque amaba Jerusalén, amaba, ¿verdad? Él decía en su corazón, ¿qué pasará? ¿Qué pasará con los que estaban allí? Cuando Nehemías llega a la ciudad y ve hasta las puertas quemadas, las puertas hechas ceniza, y le corresponde comenzar a levantar algo que él no derribó, algo que Exacto. simplemente Dios lo permitió. En ocasiones Dios permite, en ocasiones Dios frustra nuestros planes, a veces no lo podemos ver así. Hay momentos en que Dios nos lleva hasta, y lo permite, es permitido por Dios, y que logramos tocar fondo, que cada persona, que cada mujer, que cada individuo, tengas a Cristo o no tengas a Cristo, Dios tiene algo que trabajar con nosotros. Y cuando Dios tiene algo que trabajar, frustra los planes de nuestra voluntad. Y cuando los frustra, sus planes siempre van a ser mejores. Cuando Dios pone a Nehemías en aquel lugar, era para restaurar, levantar. Cuando pone a Esdras le devuelve la gloria al pueblo, le devuelve la palabra al pueblo, le devuelve al pueblo el culto, le devuelve al pueblo tantas cosas que el pueblo, estando en Babilonia, estando allá en cautiverio, habían perdido. Exacto. Se habían olvidado, ¿verdad? Mira, cuando lo traemos al día de hoy, cuando estamos en el mundo, que el mundo nos ha destruido, que nos ha destrozado, que ha hecho con nosotros el enemigo lo que le ha venido en gana, y llegamos a lugares como este, casa de restauración. Somos la Iglesia de Dios Mission Board, casa de restauración, y te encuentras con pastores que han atravesado por procesos duros, por procesos donde han tenido que reconstruir, donde han tenido que reconstruir la vida espiritual, donde han tenido que levantar el culto, que levantarle las manos a personas que han tenido procesos duros en su vida. Te puedes dar cuenta de que verdaderamente la gracia de Dios es la que nos dirige cada día, es la que nos da la fuerza para que nosotros podamos levantar las manos a personas que vienen completamente desbaratadas del mundo, completamente, en ocasiones llegan que ni siquiera tienen esperanza. Amén, así mismo. Y las promesas que Dios ha puesto sobre esta iglesia es que van a llegar vidas que se encuentran destruidas, y todo porque nosotros experimentamos procesos semejantes. Amén, así Y mismo. con esos procesos nosotros fuimos sanados por medio del Espíritu Santo, que fue el que trabajó en todo momento en nosotros. Le permitimos al Espíritu Santo, y ahora pues nuestras manos
porque para eso estamos, para servir. Ahora nuestras manos son las que van a sanar, ahora nuestras manos son las que van a vendar, ahora nuestras manos son las que van a poner el aceite, a poner el vino, como hizo aquel samaritano, ¿verdad? Con el que se encontró que estaba herido. Se encontró al que estaba herido en el camino y decidió sacar su aceite y sacar su vino, sanar, vendar y llevar a cuidar. Y aquí estamos para eso. Casa de Restauración es el lugar donde las vidas que van a llegar ciertamente van a ser restauradas por manos que han sido restauradas por medio del Espíritu Santo, porque Él sí lo puede hacer. Claro que sí. Yo como humana tengo mis manos atadas. A veces le digo a los hermanos en la congregación, mis manos están atadas de pie y de mano, pero el Espíritu es libre. El Espíritu Santo está en libertad de sanar, de sanar, de trabajar, de restaurar, de corregir. Denle espacio al Espíritu Santo para que haga la obra que tiene que hacer. Amén, ahí viste el punto. Dale el espacio al Espíritu Santo, porque a veces queremos actuar bajo nuestra manera, a veces queremos que el Señor obre de una manera, pero es que no es la manera de nosotros. No. Y tampoco es el tiempo de nosotros, sino en el tiempo del Señor. Y como tú dijiste, quizás tenemos que pasar por el quebranto para que cuando lleguen otras personas que están pasando por lo que nosotros hemos pasado, nosotros poder ser canal de bendición para esa vida. Y por eso, ¿verdad? Me gusta Casa de Restauración, porque sí. ¿Has pasado ustedes por ese proceso? ¿Han sido restaurados? ¿Cómo el Espíritu Santo ha tenido misericordia con cada uno de nosotros? Sí, y lo más hermoso es que has reconocido que es el Espíritu Santo. Que desde que hemos empezado el podcast siempre he hablado del Espíritu Santo. Aleluya. Reconoce que es el Espíritu Santo que está con este pastoral. Sí. ¿Y cuándo fue que tú aceptaste ese llamado? Mira, nosotros atravesamos un proceso de haber pastoreado 2 años independiente. No, estábamos ubicados detrás de Ágape. En los bajitos que quedaban frente a la colecturía. Estuvimos 2 años allí. Comenzamos la obra allí, independiente. Estábamos solos. Estábamos mi esposo, mis 2 hijos y yo. Allí comenzamos 4 días, estábamos llevando estudios bíblicos, miércoles, los viernes era culto, los sábados era culto de jóvenes y estudio bíblico para los jóvenes, y los domingos era el servicio de adoración. Estuvimos 2 años y medio. Si hay alguien que conoce el dolor de tener que cerrar una obra porque no llegó nunca a una sola vida, es esta sierva que está aquí. Fue fuerte. Llegamos hasta Casa de Restauración porque habíamos conocido a los pastores anteriores. Nosotros somos los pastores número 12 de este lugar. Wow. De este lugar. Llegamos heridos, yo sinceramente, y como le decía, ¿verdad?, a mi pastora Yarelis en aquel momento y a Pastor Benigno, yo le decía que yo me sentía como enojada con Dios. Sí, no podía comprender esto, por qué después de 2 años, después de tanta, ¿verdad? Y Dios en todo ese tiempo Dios proveyó, la renta aparecía, el dinero aparecía, se pagaba, o sea, y tú decías, Dios está aquí, Dios está en este lugar, Dios está proveyendo, esto es de Dios. Pero llegó el momento en que hubo que cerrar. Cuando llegamos, pues obviamente le dije a ellos, me voy a quedar sentada, no me pongan a nada, no quiero hacer nada. Y ellos respetaron mi decisión. Quien rompió ese parámetro fui yo misma, porque ellos sí lo sabían, pero la congregación no lo sabía. Y uno de los hermanitos en un momento dado necesitaba a alguien para predicar en un culto. Y pero si aquí está ella, la pastora, aquí está Pastora Mariel, podemos ponerla. Y yo no me atreví a decirle que no a él, porque él no conocía, ¿verdad?, mi situación en ese momento. Y desde ese día mis pastores me dijeron,
es que tú no te vas a quedar más sentada. Lo siento por ti, pero esa no es la voluntad de Dios. Así que comenzaron, ¿verdad?, a trabajar mi proceso de duelo, porque fue prácticamente otro duelo en mi vida. Y llegó el momento en que a ellos le tocaba el momento de partir de este lugar, de que les tocara una congregación más cerca, porque ellos venían de Cataño. Wow. Venían de Cataño. Cuando llega el momento, los pastores me dicen, se sientan conmigo creo que algún mes y medio antes, se reúnen con ellos. Y cuando se reúnen con ellos, yo iba con ellos a todas las actividades, todo lo que había, porque pues ellos me llamaban y nos indicaban que fuéramos. Cuando de repente me dicen, tu nombre está sonando en las oficinas, y yo le digo, me quedé como, ajá, ¿por qué? Están buscando quién pastorea aquí. Y yo comencé a llorar. ¿Por qué? Porque cuando cerramos la obra, mi esposo se quedó como un poco apático. Yo decía, no quiero volver, y él decía, jamás. Yo tenía quizás un poquito más de menos límite, pero él decía, jamás. Él decía, a mí no, esto no es Dios no me llamó, y tenía sus luchas. Entonces, cuando surge esto, yo comienzo a llorar, porque yo digo, si él no quiere, yo no lo voy a obligar. Y en ese momento estoy llorando, estamos sentados aquí, solamente estaban ellos y mis nenes. Y de repente él dice, y yo no voy a ser la piedra que ahora detenga ese llamado. Y yo me quedé, esto fue Dios. Esto fue Dios, porque ahí mismo le estoy preguntando al Espíritu Santo, por favor. O sea, Él no quiere, es lo que le estoy diciendo. Yo sé que Él no quiere. Él no va a querer pastorear. Cuando de repente su respuesta fue enseguida, inmediata. Él dice, yo no voy a hacer la piedra de tropiezo para que ella, porque si Dios nos quiere aquí, Amén, entonces vamos a hacer la voluntad de Dios. Y si yo estaba llorando, obviamente lloré más fuerte. Sí, imagínate. Porque ciertamente era Dios mismo rompiendo, ¿verdad?, con esos parámetros que uno mismo le pone al Señor. Se dieron las reuniones que tenían que darse, las entrevistas que había que darse, fuimos nerviosos, pero en todo momento era la mano de Dios. O sea, llegábamos a un lugar y la gracia de Dios y la mano de Dios como que abriéndonos esa puerta. En el ascensor, usted es la de Orocovi, la pastora de Orocovi, y yo, sí, yo como que, y llegabas y abrías, te presentaban en el escritorio, sí, vengo para la oficina tal, usted es la de pastora de Orocovi, y yo, sí, o sea, como que me quedaba en duda de qué está pasando, aquí está pasando algo y no me lo han dicho. Cuando pues obviamente se da la, ¿verdad?, el nombramiento. El obispo viene para dejarnos en este lugar, para instalarnos en este lugar. Y en ese mismo día pues se despide a los pastores que estábamos aquí, así que ese día fue de llanto pero fue una experiencia que volví a decirle al Señor, perdóname porque tú simplemente habías abierto una puerta por tiempo, y comprendí que Dios a veces trabaja por temporada. O sea, era un tiempo para preparación, pero no era el tiempo de yo quedarme allí. Y todo lo que aconteció, que para mí era malo, que para mí fue frustrante, para Dios no era simplemente preparación. Y en ocasiones no lo vemos así. En ocasiones peleamos tanto con el Espíritu Santo, no le dejamos, no le permitimos, no nos damos cuenta que Dios lo que quiere es madurarnos, que Dios lo que quiere es enseñarnos dependencia,
que Dios lo que espera de nosotros es que nos dejemos formar, porque también somos pastores, pero también nosotros tenemos que dejarnos formar. Exacto. Nosotros necesitamos también el martillo que forma, también necesitamos al Sí. alfarero, también necesitamos las manos que nos, ¿verdad? Que nos forman, necesitamos las manos que nos sostienen, no solamente el pueblo, también la pastoral tiene que entender que estamos aquí, pero también necesitamos un pastor, Sí. al pastor de los pastores. Definitivamente. Definitivamente. Fíjate, y escuchando cuando contaste sobre la iglesia que, pues, que tuvieron el dolor para cerrarla, me transporté cuando un momento dado también, junto yo con el hermano Jorgito, tú lo conoces, ¿verdad? Sí, Pues sí. nosotros abrimos una obra allá en Puente Doble y nos pasó lo mismo, fíjate. Ok. Nos pasó lo mismo porque vimos cómo Dios también nos sostuvo económicamente porque la renta no faltaba y estaba todo bien momento. Y un momento dado también yo tuve que tomar decisión también de decir a Ojito, tenemos que cerrar Wow. porque lo que teníamos pues tuvieron que apartar para Estados Unidos y otros pues se le hacía más lejos porque se quedaron sin carro, pues. Y yo, pues, somos tres, pues vamos a tener que cerrarlo. Y fíjate, y me acordé y decía, wow, Señor, ahora estoy entendiendo por qué lo cerré, porque, por tu experiencia. Y es doloroso, porque Sí. uno tiene que cerrar una obra. Sí. Pero Dios tiene algo también, y Wow. de verdad que es tremendo, bien, bien bonito. Wow. Así que Marieli acepta ese reto. Hoy es la pastora de aquí, de Sí, amén. Iglesia Restauración. Casa de restauración. Digo, Casa de Iglesia de Dios Restauración. Mission Board, Casa de restauración. Restauración. Así es. ¿Y dónde está ubicado usted ahora mismo? Mira, estamos en el barrio Botijas 1, siempre damos referencia a que pasen la cancha bajo techo, que es de las parcelas. También damos referencia a la barbería del Feo, que nos queda al frente, que mucha gente lo conoce. Y si vienen, la carretera, créeme que no me la sé muy bien, creo que es la 772. 772, sí, correcto, 772. Pero aquí estamos, ¿verdad? Siempre a la orden, siempre para recibir las vidas que anhelen una experiencia. Amén, Nosotros, claro el Señor ha hablado tantas veces a esta casa, de que esta casa pues va a recibir las vidas, que las va a recibir, y nosotros estamos aquí esperándolos con ansias, esperándolos. ¿Y los días de servicio cuándo son? Los días son los miércoles a las 7 de la noche, hay discipulado. Ese es el día que más, prácticamente vienen más los miércoles que a veces los domingos. Sí, los discipulados se dan terribles, se dan muy buenos, porque hasta contamos, ¿verdad?, experiencias como esta, ¿verdad?, de que a veces le explico a los hermanos, mire, yo atravesé por esto, atravesé por aquello. El domingo es como que más predicación, pero los miércoles como que a veces se llena más. Así que los viernes es estudio bíblico, tenemos estudio bíblico para niños, estudio bíblico para jóvenes y para adultos. Y los domingos a las 10 de la mañana tenemos nuestro servicio de adoración, de 10 a 12 prácticamente, pero en ocasiones salimos un poquito más tarde porque Sí, aquí porque el Espíritu Santo, cuando dice, ¿verdad?, tomar participación y tomar toda la participación, le damos esa importancia que requiere. Amén. Qué bueno. Así, ¿verdad?, que todos los que nos van a estar viendo aquí en Botija número 1, está la Iglesia Mission Board, Casa de Restauración, la pastora Marieli, así que y su amado esposo. Los invitamos a todos que sean cerca de este lugar, que se den la oportunidad, se den la oportunidad de conocer a esta gran sierva del Señor. Sinceramente, no es porque está a mi lado, pero yo escuchando a ella aquí, su testimonio, se siente la presencia de Dios en este lugar. De verdad, se siente una paz, se siente algo que no sé ni cómo explicarle, pero es hermoso, sinceramente. Así que desen la oportunidad, visiten a esta iglesia, que yo sé que lo van a recibir con mucho amor, con mucho cariño, con los brazos abiertos. Y tú, mujer, ¿verdad?, que estás pasando por situaciones, yo te invito, ¿verdad?, a que llegues a donde yo sé que te van a restaurar. Amén. Porque ella también ha pasado por ese proceso por el cual tú estás pasando por este momento. Así que, Mariel,
Muchísimas gracias, ¿verdad?, por darme esta oportunidad de escuchar tu testimonio hermoso y de conocer un poquito más de la Amén. pastora María. Así que Dios les bendiga, Amén. Dios les guarde. Gracias, Lisa. Gracias por esta, ¿verdad?, iniciativa que han Amén. tenido de unir a las iglesias. Ciertamente bien importante. Te felicito, te Amén. Gracias, felicito. Así gracias. que Dios te bendiga grandemente y Y- Dios les bendiga también a todos allá. Amén. Así que el Señor les bendiga. Recuérdense que sintonice el podcast, una entrevista que transforma. Dios les bendiga. Amén.